tema de la redención. Vamos a hablar sobre la importancia trascendental de la redención. Este es el tema en el cual estaremos ocupando este espacio de tiempo, reiterando que sea de edificación para cada uno de los oyentes, de los que están ahora presentes en el audio, como para los que luego van a recibir el mensaje para ser reenviado. Decimos gloria a Dios, alabamos al que vive y reina por los siglos de los siglos. Alabamos a Dios en esta hora, en este día hermoso que Él nos regala y en el que podemos establecer que toda gloria, conforme establece su palabra y como creemos, le pertenece. El tema de la redención. Vamos a hablar de redención. Jesucristo es nuestro redentor. Entonces, el redentor, vemos aquí que es el sujeto, pero hay una acción que es la redención, que es este verbo que opera de redentor, redención, redimidos. Y el redimido es el que ha sido liberado, es el que ha sido devuelto mediante el pago de un rescate. Es el que ha pagado el precio para que nosotros hoy podamos exhibir libertad. Redención es un tema trascendental, es un fundamento de nuestra fe, la redención en Jesucristo. Pero la redención tiene antecedentes que tenemos que irlo viendo para poder llegar al momento en el que nosotros estamos a través del sacrificio de Jesucristo. Y el primer libro que vamos a ver es Éxodo, capítulo 13, en el versículo 2. Éxodo, capítulo 13, versículo 2 dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así los hombres como de los animales, mío es. Es decir, que en Éxodo 13:2 el Señor ordena a Moisés que consagre todo primogénito. Ya este es el inicio de este plan que el Señor ha diseñado para ser apartados para Él, para estar en esa comunión con Él. Pero necesariamente tenemos que ir enlazando otros textos bíblicos. Entonces vámonos a Números capítulo 3. Ahí vamos a ver algunos versículos de este libro para que nuestra enseñanza de la redención pues la vayamos apoyando como lo dice de manera puntual su palabra. En Éxodo capítulo 3 del 5 al 8 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazle estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todos los encargados de ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Esto es número 3. Pero si vamos al versículo 12, dice: he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, los levitas. Entonces vemos que en Dios no hay contradicción. En Éxodo 13:2 nos dice que consagren a los primogénitos. Pero en Números capítulo 3, que ya vimos el versículo del 5 al 8 y que vimos el versículo 12, vamos a ver ahora el versículo 44 al 51, que dice: luego habló Jehová a Moisés diciendo: toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Y ahí puede ustedes seguir leyendo donde habla del pago de un rescate. Entonces tenemos que primero fueron escogidos los primogénitos. Pero ¿qué pasó? Que entonces ahora el Señor dice: vamos a sustituir los primogénitos por los levitas, por los de la tribu de Leví.
podemos recordar que el pueblo de Israel en Éxodo 32:7 dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que los sacaron de la tierra de Egipto. Los primogénitos pudieron asumir el legado, el liderazgo y haber intervenido para evitar que el pueblo se desviase. Pero los primogénitos en este tiempo que estamos viendo, pudiéramos decir que se unieron al pueblo, no asumieron el liderazgo que se le había sido entregado. Y por eso vemos que hubo un cambio. El Señor entonces, porque Dios no tolera, no acepta la idolatría. Dios no acepta otro Dios fuera de Él, porque Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, el primogénito es el que se entiende que va abriendo camino, es el que va dejando un legado a la siguiente generación. Entonces, estos primogénitos que habían sido apartados no fueron fieles a esa investidura. Entonces, aquí se habla, cuando se pasa a los levitas, se habla de un rescate, donde el padre del niño tendría que dar 5 ciclos de plata para que lleve una vida normal, ya no dedicada al templo. Y esta es una costumbre que se siguió del rescate del primogénito. Entonces, en Éxodo 32:28, nosotros podemos leer lo siguiente. Dice: Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo aquel día como 3,000 hombres. Dentro de estos que estaban adorando el becerro de oro, los levitas fueron los que se mantuvieron de manera fiel. Y Dios recompensa la fidelidad. Y si vemos, el Señor ordenó matar a todos esos que estuvieron adorando el becerro. Y aquí dice: y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, estoy en el versículo 26, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. ¿Quiénes están conmigo? ¿Dónde están los fieles? Y entonces solo se presentó la tribu de Leví. Y el versículo 27 de Éxodo 32 dice: y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, versículo 29, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Entonces, los primogénitos son sustituidos por los levitas por su fidelidad. Y ese grupo de idólatras, vamos a decir así, fue muerto a espada. No importa que sea el hermano, que sea el primo. Lo que nos deja hoy día un mensaje, que el Señor no tiene niños lindos ni vacas sagradas, que el Señor solo reconoce a los que le son fieles. Esos son los que Él hace pacto. Esos son los herederos de su promesa, los herederos de su bendición. Porque estos fueron los que mostraron una identidad con la causa del pueblo en favor de Dios, en favor de Jehová. Y esto no es un mensaje del Antiguo Testamento. Esto no es un mensaje solamente para los que está en el Pentateuco. Eso es un mensaje que tiene una vinculación para este presente. Sobre este tema de la redención, el concepto redención también tenemos que verlo en un concepto amplio,
porque según Levítico 25, del 24 al 25, también establece que la tierra que estaba hipotecada, enajenada, tenía un tiempo para ser redimida. El pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto, fue redimido del poder de los egipcios. Es decir, el pueblo de Israel fue redimido por el poder de Dios de los egipcios. Y esto lo vemos en Éxodo capítulo 3 y siguientes, cuando ahí se habla de la Pascua. Es decir, el pueblo de Israel fue redimido por el poder de Dios de los egipcios. Pero ahora nosotros hablamos de una redención también, y es la redención del alma. Hay también una redención del cuerpo, que es cuando la iglesia sea levantada. Pero el momento que vivimos ahora es el de la redención del alma por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y esta redención ya el rey David en el Salmo 49, del versículo 7 al 9, ya había profetizado esta redención, que dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios el rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se podrá lograr jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. La redención nadie puede comprarla, es de un precio impagable. Es tan costosa la redención que el Señor nos la ha regalado de manera gratuita. Y ya el Salmo 49, en los versículos que acabamos de citar, habla de que la redención es de gran precio. Y nosotros que hemos sido redimidos tenemos que valorar la grandeza del milagro, del amor de Dios al redimirnos. En el Nuevo Testamento se vincula la redención al desatamiento, a la liberación mediante un rescate. Entonces, Cristo ha redimido a los creyentes de la maldición de la ley. Eso usted lo puede leer en Gálatas, capítulo 3, del versículo 13 y siguiente, así como el capítulo 4, el versículo 5. Cristo ha redimido a los creyentes de la maldición de la ley. Dice el versículo 13 de Gálatas 3: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y el capítulo 4 de Gálatas, versículo 5 dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Esto es una adopción que, habiendo estado perdido, ahora entonces pasamos a ser hijos, a ser herederos. Este término de redimir, que ya estuvimos viendo que tiene una acepción amplia, porque vimos que también se podía redimir la tierra enajenada, que el pueblo de Israel fue redimido en la tierra de Egipto por el poder de Dios. También vimos la parte, o estamos viendo la parte de la redención del alma, pero también hay una redención del tiempo, redimiendo el tiempo para que no lo malgastemos, como nos dice la palabra en Efesios 5:16, que tenemos que tomar en cuenta el aprovechamiento del tiempo. Eso mismo también está en Colosenses 4:5. Es decir, que esta palabra redención tiene una acepción bastante amplia y que nosotros tenemos que ver que esto es para ahora. Tenemos que aprovechar el tiempo porque hay otros que necesitan de redención y el tiempo tenemos que usarlo para también alcanzar a los perdidos. Dice Colosenses 4, versículo 5: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Este tiempo que nosotros estamos usando ahora tiene un propósito: edificarnos y valorar
esta redención, que también, como hemos dicho en Efesios 5:6, vamos a leerlo, nos dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pero es el 16, dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, este aprovechamiento del tiempo lo podemos ver como una manera de redimir el tiempo. Apocalipsis 5:9 dice: redimidos para Dios, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La redención, podemos ver en Apocalipsis 5:9, que nos habla de una redención con carácter universal, porque nadie queda fuera. No hay ninguna lengua, ninguna raza, ninguna persona a nivel universal está fuera de esa invitación a ser alcanzada. La redención es para todos. La redención es para toda la tierra. Redimidos para Dios, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y esa es parte de esa gran comisión de ir alcanzando para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Romanos 8:23, aquí nos habla de la redención del cuerpo. Estamos esperando la redención del cuerpo. Por ejemplo, vemos que dice en Romanos 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En Efesios 4:30, Efesios 4:30, lo podemos leer de nuevo. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí, igual que como en Romanos 8:30 y 23, Romanos 8:23 y Efesios 4:30, nos están hablando de la redención del cuerpo. Pero para que este cuerpo sea redimido, antes tenemos que pasar por la redención del alma. Que la redención del alma es porque Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados, se hizo maldición para que yo pudiera, para que usted, nosotros, tener vida eterna en Él. Entonces estamos hablando ya en términos concretos al punto donde queremos llegar, de una redención del alma, que eso la tenemos inmediatamente, aceptamos a Cristo, y una redención del cuerpo, que esto es cuando la iglesia sea levantada, porque este cuerpo corruptible se va a vestir de incorrupción. Y entonces usted y yo, que somos de Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, y esto usted lo puede buscar en Colosenses 1, versículos 12 y 14. Y en este sentido tenemos más citas. Vemos Romanos 3, del 24 al 26, que dice: leemos: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. No hay otro redentor. El único que puede redimirnos es Jesucristo. Y vemos que en Primera de Pedro 1, del versículo 18 al 21, también nos está hablando de lo precioso que es la sangre de Cristo. Y habiendo dicho todos estos antecedentes del tema, nosotros tenemos ahora que ver algo que yo le invito a que ponga toda su atención. Primero,
eran los primogénitos. A los primogénitos no mostrar esa fidelidad ante Dios y se inclinaron y fueron parte de la adoración del becerro. Dios entonces pasa a los que sí fueron fieles en ese momento, que fueron a los levitas. Pero ahora no son ni los primogénitos ni los levitas los que están llamados a cumplir este ministerio. Ahora son los redimidos. Ahora ya no es primogénito, ya no es levita, ahora somos los redimidos. Y esto lo vamos a ver en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 nos da la prueba de esto que hemos estado hablando. Los redimidos son los que ahora pueden estar delante de la presencia del Señor por Jesucristo, por su sangre. Y en Hebreos 10 vamos a ver a partir del versículo 12. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Versículo 18, sigo leyendo. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces nosotros estamos viendo que ya no hay un lugar santísimo al que no podamos estar, porque el velo del templo se rasgó. El lugar donde ofrecía el sacerdote fue quitado. Y ahora por Jesucristo, usted y yo, los redimidos, tenemos acceso al lugar santísimo. Como dice el versículo 19 del capítulo 10 de Hebreos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces es grandioso lo que el Señor ha hecho por su sangre, por decirle: Señor, heme aquí, acepto tu redención, lávame de mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y ahora por Jesucristo yo tengo entrada de manera inmediata al trono de la gracia de Dios. Porque ahora no hay una división. Jesucristo, con su sacrificio, con su nuevo pacto, derribó el muro, la muralla y el acceso que era exclusivo de los sacerdotes, que era solo para los levitas. Ahora a ese lugar entran los redimidos. Ahora esto tiene una responsabilidad trascendental mayor. Y es que no podemos, después de haber sido redimidos, pecar deliberadamente. Dice Hebreos 10:26 y siguiente: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,
sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado e hiciese afrenta al Espíritu de gracia? Imagínense, después que el Señor lo libró de la muerte, de la condenación eterna, que el Señor le dijo al imperio de las tinieblas, Satanás y sus demonios, no lo puede tocar porque es mío, yo lo redimí, Él es nuevo, una nueva criatura, me pertenece, está redimido y el enemigo no lo puede tocar, mi sangre lo ha limpiado. Entonces esa persona redimida mira y vuelve atrás a las manos de Satanás. Es como haber dicho: Jesucristo no fue suficiente, me voy para donde ti. Entonces, ¿qué quedaría por hacer? Ya nada, porque ya esa persona conoció la verdad. Ya esa persona no hay más nada que predicarle ni que explicarle. Entonces, esta es una salvación tan grande que tenemos que cuidarla con temor y temblor, porque no podemos poner en relajo, ni en juego, ni en poco valor el sacrificio de Cristo. Y Hebreos, Primera de Pedro, vámonos a Primera de Pedro 2:9, donde nos dice quiénes somos los redimidos, quiénes somos usted y yo en Cristo. Y esto es para que no estemos nunca más tristes, para que nunca más estemos sin esperanza, para que tengamos lo contrario, esperanza, gozo, dar el fruto del Espíritu Santo, en un constante alabar a Dios, porque Él nos ha hecho pasar de muerte a vida. Y no solamente nos dio vida y nos dio la oportunidad de estar en su presencia eternamente, sino que nos agregó títulos, nos agregó honores. Y nos dice Primera de Pedro 2 en el versículo 9, que yo espero que todos podamos buscar esa cita o tenerla. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo eso somos los redimidos. Diga: yo soy redimida. Usted diga: yo soy redimido, yo soy redimida. Somos redimidos, por tanto, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y podemos estar continuamente en su presencia por Jesucristo, el que nos lleva al Padre, y estar en el lugar santísimo. Ese es el lugar que ahora nos corresponde por Jesucristo, porque ahora somos sacerdote para Dios. Entonces, esos primogénitos que ya dejaron de ser, tenían que pagar un rescate. Ahora los levitas pasan a ser los redimidos. Esto porque Dios ha diseñado un plan que procura cada vez más estar cerca de Él. Ahora somos templo del Espíritu Santo. Ahora la persona del Espíritu Santo está en nosotros, porque Él ha dicho que no va a habitar en templo hecho de manos de hombres, sino que usted y yo vamos a ser morada de su Espíritu, de la persona del Espíritu Santo. Y esta unidad, esta reconciliación que vino a hacer Jesucristo, que vino a reconciliar el mundo con Dios. Óyame, ¿quiénes éramos? ¿Quiénes somos sin Cristo? Ahora se nos ha dado un estatus
de ser hechos hijos de Dios y como hijos herederos y una cercanía que Él ha dicho, mira, donde yo estoy, ustedes también están. Yo no los dejo solos, ahora tienen el Espíritu Santo, pero llegará un momento en que vamos a ser el pueblo de Dios, la familia de Dios, los redimidos para Dios y vamos a estar por siempre ante el Padre en la mansión celestial. Y esto es pronto porque Él ha dicho que ha ido a preparar lugar para ti, morada para ti, morada para mí, morada para su iglesia que pronto viene a levantar. Así que vamos a cuidar nuestra vida en santidad, no vamos a pecar deliberadamente y vamos a vivir lo que Él ha dicho que ha cambiado nuestro lamento en baile. Porque si usted no sabía lo importante que es ser un redimido, yo creo que hoy Dios nos ha bendecido con la oportunidad de explicarte la grandeza que hemos recibido sin hacer nada por Jesucristo. Esto es por amor, esto lo vale todo. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Deleitarnos en Dios, ser fieles, no negociar nuestra salvación, no volver atrás, porque el que mira atrás no es digno de Él. El que habiendo puesto su mano en el arado mira atrás no es digno de Él. Entonces vamos a preservar esta bendición y este pacto donde el Señor nos ha regalado la redención para que seamos libres, porque el que le conoce, Él lo ha hecho verdaderamente libre. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y al que el Padre libertare, lo hará, lo hace verdaderamente libre y en su interior correrán ríos de agua viva. Entonces vamos a brotar de gozo porque somos los redimidos. Y repetimos Apocalipsis 5:9, redimidos para Dios. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y somos ese pueblo redimido que el Señor ha dicho y reiteramos en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, que nos ha llamado, que nos llama de las tinieblas a su luz admirable. La sangre de Cristo sigue brotando vida. La sangre de Cristo sigue operando el milagro de redención, el amor de la redención. Vamos a seguir siendo instrumento para que otros hoy sean redimidos y pasen de muerte a vida y tengan todos estos honores que el Señor nos ha regalado y tengamos libertad para entrar en su nombre al lugar santísimo. Que Dios te bendiga más y damos gloria al Señor. Y los redimidos que digan amén. Gloria a Dios.